Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les doy la bienvenida a Historias Hasídicas, un podcast para conectarte con la cultura hasídica y aprender de estas maravillosas historias repletas de profundas enseñanzas. Los aliento a que difundan y compartan este podcast para así poder llegar a más personas alrededor del mundo. Las historias pueden ser escuchadas en Spotify como en otros reproductores, como así también en el canal de YouTube llamado Historias Hasídicas. Este es un proyecto independiente y se sostiene por la generosa ayuda de oyentes como vos. Te invito a que ayudes al proyecto en los links que figuran en la descripción. Muchas gracias por escuchar y espero que lo disfrutes. Esta historia es Leunishma Reb Sholem Matisiau Ben Menachem Daniel. Como dijimos en el último capítulo, entonces Reb Avrom quería invitar a Boruch para que pase el ser de Pesach, para que pase la fiesta de Pesach con él, y Boruch había desaparecido. ¿Qué había pasado con Boruch? Tantas veces que había escuchado a Reb Avrom sobre su rabino, que como dijimos antes se llamaba Reb Avrom Zev Vishinkovich. Entonces, Boruch se le ocurrió, antes de que llegue Pesach, en vez de estar en la casa de Avrom, que no se sentía tan cómodo y no quería recibir favores, decidió: me voy a ir justamente a conocer a Reb Avrom Zev. Se estaba acercando Pesach y en el camino desde Liozna hasta la ciudad de Vishinkovich había otra ciudad llamada Dobromysl. Esta ciudad Boruch ya la conocía, porque cuando había abandonado la casa de sus tíos, como habíamos contado, que era un poco menor, todavía era más chico y había abandonado la casa de los tíos, había estado en esta ciudad de Dobromysl un tiempo. Y tenía un buen recuerdo de esta ciudad. Le había gustado el ambiente, la gente. Cuando llegó entonces Boruch a la ciudad de Dobromysl, se sentó a estudiar Toire en el Beis Medrash y quería, como dijimos antes también, que su camino en la vida sea no recibir favores ajenos. No quería recibir tzedoke. Sí podía trabajar, pero no tzedoke. Un día, mientras que estaba en el shul, se acercó un yehudí de los que solían ir todos los días a escuchar el shiur que había ahí. Alguien, algún magichibur, algún moré, un rab, daba una clase de toire para la gente. Este yehudí lo vino a saludar a Boruch. Le dijo: Sholem Aleichem, bienvenido, ¿cómo estás? Y le dijo así: mira, mi nombre es Eliezer Reuben. Y mi trabajo, mi profesión es ser herrero. Tengo una herrería y tengo mi taller de trabajo acá afuera de la ciudad, en los suburbios, un poquito más lejos del centro de la ciudad. Y ahí vivo con mi familia, dijo Eliezer Reuben, y tengo mi taller, y ahí trabajo durante todo el día. Y necesito, le dijo Eliezer Reuben a Boruch, un joven como vos que me ayude, un aprendiz de herrero, alguien que tenga ganas de ayudarme con todos los trabajos. Si estás de acuerdo, te puedo dar un lugar para comer y un lugar para dormir. Bueno, estaba muy contento, eso es lo que él esperaba, tener un trabajo donde pueda esforzarse y ganar su parnose, su sustento con su propio esfuerzo. Pero Boruch también tenía una condición. Le dijo: mira, estoy muy contento con el trabajo que me estás ofreciendo, pero no quiero un lugar para dormir ni para comer, eso prefiero que no. Sí prefiero que me pagues con dinero. En vez de darme un lugar para comer y para dormir, visto que me pagues un sueldo. El herrero no tenía ningún problema, le dijo: estoy de acuerdo. Y así empezó Boruch a trabajar con mucha entrega, con mucho mesirus, mucha entrega en el taller de herrería. Todos los días Boruch ayudaba a Eliezer Reuben y de noche, por supuesto, se iba al Beis Medrash cuando estaba tranquilo a estudiar durante largas horas. Ahora, Boruch, mientras que estaba trabajando en este taller, vio cosas muy interesantes que le atrayeron de Eliezer Reuben. Primero vio
que este herrero, todo el tiempo, mientras que estaba trabajando, decía Teilim. Sabía todo el Teilim de memoria. Todo el Sefer Teilim Baal Peh. Todo. Y aparte de eso, no solamente sabía el Teilim de memoria, sino que tenía muchas midas teves, tenía buenas cualidades. Era una muy buena persona. ¿Cuál era su parnos? El sustento de Eliezer Reuben era el siguiente. Como él tenía una herrería, era muy común en esa época los carruajes, las carretas, y solían romperse. Y la gente iba, los campesinos iban a su taller para arreglar las carretas, las carrozas. Y también iban muchas veces las personas, los campesinos, con los caballos para ponerle en la pata de los caballos, ponerle los metales que se ponen abajo en la pata de los caballos para que puedan caminar mejor. Y así fue que Baruch se quedó muy impresionado porque una vez pasó lo siguiente. Vino un campesino a arreglar su carroza, algo que tenía que arreglar. Y después vino otra persona que también había venido con su caballo, que había traído un caballo entonces también para ayudarlo en las patas. Eliezer Reuben hizo estos dos trabajos. Y cuando llegó el momento del pago, no había mucha diferencia en el costo de un trabajo y el otro. Y Eliezer Reuben se equivocó. Y cuando calculó lo que tenía que pagar cada uno, entonces le dijo el precio de uno, de lo que tenía que arreglar la carroza, el precio de eso se lo cobró al del caballo. Y lo que tenía que pagar del caballo se lo cobró de la carroza. La cosa es que cuando los campesinos ya se habían ido, Eliezer Reuben se percató, se dio cuenta del error. Y se dio cuenta que cobró unos centavos de más a uno de los dos, como se confundió los precios. A uno está bien, quizás le cobró un poco de menos, pero al otro le cobró de más. Eliezer Reuben se puso muy mal. ¿Cómo puede ser que le cobré de más a alguien? A pesar de que eran centavos. No era mucho dinero, no era algo que la otra persona aparentemente le iba a importar mucho que le hayan cobrado de más. Pero Eliezer Reuben dijo, de ninguna manera. Emprendió el viaje, se fue caminando muy muy lejos hasta el próximo Kfar, al próximo pueblo donde sabía que vivían estos campesinos, los buscó y le dio el vuelto de estos centavos que le había cobrado de más. Cuando Baruch vio todo esto, se quedó realmente muy impresionado. Nunca había visto a una persona tan recta en su vida, que sea tan mensch, tan buena persona, que haga un esfuerzo tan grande para pocos centavos. Y esto se quedó muy, muy impresionado. Y así fue que Baruch hizo una relación de amistad con Eliezer Reuben, y como vamos a ver posteriormente en los próximos capítulos, vamos a ver qué pasó con Eliezer Reuben, con Baruch, en la ciudad de Obersmith. Eliezer Reuben entonces tenía esta herrería y tenía un vecino que se llamaba Zvulun Binyamin. Zvulun Binyamin era una persona físicamente muy grande, muy alto, de unas espaldas bien anchas, y era un trabajador, un hombre muy pero muy fuerte físicamente. Por el otro lado, Zvulun Binyamin era una persona muy ignorante. De Yiddishkeit, de judaísmo, sabía muy muy poquito. Una persona que apenas se sabía leer y escribir. Y no había tenido la fortuna de poder estudiar en una yeshiva, en un heider. Y apenitas si podía al menos, por lo menos, hacer davenet. Eliezer Reuben lo trataba con mucho amor a Zvulun Binyamin. Especialmente porque sabía que Zvulun Binyamin sufría mucho de su condición y de que no podía estudiar solo y que le costaba tanto. Entonces, Eliezer Reuben lo ayudaba y le enseñaba todos tipos de toire que Zvulun Binyamin puede entender. Principalmente le contaba Midrashim, le contaba Sipurim, le contaba maices de los Midrashim, le contaba la Parsha Shavua, la Parsha, un poco de Humesh, cosas que, historias de afuera, si bien no podía sentarse a estudiar con un libro porque Zvulun Binyamin no tenía la capacidad para estudiar dentro de un libro, pero
podía escuchar y le gustaba. No solamente eso, por cuanto que Eliezer Reuben hablaba en polaco con Zvulun Binyamin, también había otras personas no Yehudim que venían a arreglar sus carrozas, venían a la herrería y se quedaban también escuchando las historias que Eliezer Reuben contaba. A Boruch, la manera, todo el camino en Avodas Hashem, en servir a Hashem que tenía Eliezer Reuben, le causó mucha impresión, por supuesto, para bien. Se vio cómo Eliezer Reuben se preocupaba por cada Yehudí, vio cómo lo trataba con tanto amor a Zvulun Binyamin, y esto le daba muchas ganas de aprender de Eliezer Reuben y ser como él. Como dijimos, Boruch había ido a la casa de Eliezer Reuben a pasar Pesach, y Boruch cuenta un poco cómo era Haga Pesach en la casa de Eliezer Reuben. Primero, ya varios días antes de Pesach, Eliezer Reuben cerraba su negocio para poder prepararse, para limpiar bien la casa y no quede ningún rastro de hometz, nada leudado adentro de la casa. Inclusive que venían personas de toda la comarca, de toda la zona, para arreglar cosas y querían pagarle un dinero extra a Eliezer Reuben para que arregle las cosas, Eliezer Reuben nunca aceptaba, cerraba totalmente el negocio para poder concentrarse para Pesach. Después de todas las preparaciones duras, de toda la limpieza que hacía, cuando llegaba el momento de ser de Pesach, Eliezer Reuben decía la Gode muy contento y también por momentos lloraba. Y Boruch no entendía si lloraba de sufrimiento, lloraba de alegría, pero toda esta escena de ver todos los preparativos para Pesach y ver el ser de Pesach y Eliezer Reuben llorando, a Boruch lo impresionó muchísimo y tenía mucho que aprender de él. No solamente eso, sino que también hizo una amistad con el hijo de Eliezer Reuben que se llamaba Shmuel Nohum, y que habían hecho una amistad, si bien Shmuel Nohum era más chico, pero lo quería mucho a Boruch. Después de que pasó Pesach, como habíamos dicho, Boruch estaba en camino a la ciudad de Vishenkovich para conocer a Reb Avraham Zev, a Zev Avraham, que era el rab de Reb Avraham, el dueño de la huerta. Ahora, en el camino a Vishenkovich pasó Boruch por la ciudad de Vitebsk. En este lugar, en Vitebsk, se encontró con su tío y su tía, que lo habían cuidado un poco en la casa antes que él se vaya, y se encontró también con su hermana Dvora Lea. Dvora Lea ya estaba casada con un Talmid Jojem, un hombre muy estudioso, que era un Rosh Yeshiva, era un director de una yeshiva de la ciudad de Vitebsk, se llamaba Yosef Yitzchok. Y cuando llegó Boruch a la ciudad de Vitebsk, entonces pudo pasar tiempo con su hija Dvora Lea y también conocer a su sobrino, porque Dvora Lea había tenido un hijo. No solamente eso, sino que Boruch fue a visitar a su cuñado, a la yeshiva, escuchó los shiurim de Yosef Yitzchok, su cuñado, también de otro yeshiva que se llamaba Rabbi Paltiel. Y después de esto, Boruch fue al cementerio para visitar los kvorim de sus padres, para decir un teilim, por supuesto. Y después de esto, fue al bosque, al lugar donde él se acordaba que solía pasear con su papá cuando era chico. El papá se acuerda de Shneur Zalman. Ahí salió al bosque para recordar todo los paseos que había hecho con el papá. Entonces, hasta ahora podemos decir que Boruch era un hombre joven todavía. Era un estudioso tremendo, un lamden muy, muy, muy dedicado. Y realmente sentía que en el estudio estaba teniendo éxito. Pero Boruch sintió que en ir a Shomayim y que su camino en la Avodas Hashem todavía le faltaba. Y no había terminado de encontrar el camino que quería seguir. Y estaba todavía en esa disyuntiva, en esa duda, qué hacer, para dónde ir,
Y ahí estamos, terminando este capítulo, vamos a ver después qué pasó con Baruch y cuál fue el camino que decidió tomar.